Soy Felipe Leal, presidente del Consejo Nacional del Seminario de Cultura Mexicana. Les doy la bienvenida a esta conferencia que hemos organizado en conjunto con ANUIES y corresponde el día de hoy a la doctora Jacqueline Pechard dar la conferencia Responsabilidad y rendición de cuentas en la Administración Pública. La doctora Pechard es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y una especialista en el tema. Espero que gocen mucho esta conferencia. Muy buenas tardes. Agradezco mucho al Seminario de Cultura la posibilidad. Agradezco mucho al Seminario de Cultura Mexicana y al doctor Felipe Leal por esta invitación a estar aquí en el marco de estas conferencias que organizamos entre el Seminario de Cultura Mexicana y ANUYES. El tema que vamos a abordar hoy es un tema muy relevante para entender el ejercicio de la Administración Pública Federal y le hemos denominado responsabilidades y rendición de cuentas en la Administración Pública Federal. Y con esto damos inicio a la presentación. Bueno, muy buenas tardes. Pues lo primero que voy a hacer, si me da la que sigue, por favor, es decirles qué es lo que contiene esta presentación. Pues primero, qué es la rendición de cuentas. Después, entender que la rendición de cuentas no es un acto único, sino es una cadena de procesos y cómo esta rendición de cuentas tiene una relación con la responsabilidad de todo funcionario público. Todo funcionario público asume una responsabilidad de cumplir con las funciones que le son encomendadas, siempre en el marco de la ley, y esa responsabilidad tiene un efecto sobre la rendición de cuentas. Después abordaré lo que es la rendición de cuentas y la impunidad, que es algo que nos preocupa mucho en nuestro país. Y después, pues, de lo que han hablado los expertos con relación a cómo impulsar la rendición de cuentas en nuestro país, y eso sería a través de un sistema nacional de rendición de cuentas o, dicho de otra manera, de un sistema nacional de responsabilidades públicas. ¿Me da la que sigue? Bueno, pues cuando oímos hablar de rendición de cuentas, pues todos entendemos que quiere decir que los gobiernos están obligados a dar a conocer qué es lo que hacen, cómo gastan el recurso público, para qué lo gastan, qué resultados tienen esas inversiones de gasto público en cierto tipo de acciones, de políticas, de programas educativos, de programas de salud, de programas de seguridad, de programas de beneficio social o de bienestar, cualquier tipo de programa. Bueno, pues rendir cuentas sobre estos quiere decir que pues se tiene que decir a la población por qué se toma una decisión y no otra, qué tipo de acciones están asociadas a esa decisión y sobre todo cuánto dinero se usa y cuál es el resultado de que se invierta ese recurso público en cierto tipo de programas. Por ejemplo, Aprende en casa, ahora en el contexto de la pandemia, pues tiene que ver con una política que se ha definido, diseñado en el marco de la pandemia y esto, rendir cuentas sobre esto, es decir, a cuántas escuelas o cuántos alumnos se ha podido atender, qué tanto esta escuela en casa ha servido efectivamente para cubrir los programas de estudio, qué tanto han colaborado los distintos actores, es decir, maestros, todos los que funcionan dentro de una escuela. Entonces, la rendición de cuentas pues es necesariamente parte de un ejercicio democrático de gobierno. Esto quiere decir que hay una participación de la sociedad en la rendición de cuentas. No se rinde cuentas ante un abstracto, sino que se rinde cuentas ante quienes son los gobernados, ante quienes están dirigidas las acciones del gobierno o de los gobiernos. Pero también hay entes del Estado que están encargados de vigilar y de controlar esas decisiones y esas acciones que toman los gobiernos. Es decir, si la Secretaría de Salud decide elaborar una estrategia para la vacunación de la población, empezando por los adultos mayores de 60 años, empezando en ciertas alcaldías de la Ciudad de México y ciertos municipios, pues eso tiene que decir cómo lo ordena,
cómo hace la estrategia y está hecho para que los gobernados sepan cómo aprovechar mejor esas acciones del Estado. Pero el Estado también tiene sus propios órganos para vigilar y controlar lo que hacen los gobiernos. Entonces, la idea de la rendición de cuentas, pues es decir cómo se gasta, cómo son las cuentas que hace el gobierno, y la idea parece muy sencilla y muy utilizada. De hecho, esta rendición de cuentas es una traducción difícil de lo que se llama en inglés accountability y que tiene que ver con precisamente hacer que las autoridades, que los gobiernos, que los funcionarios públicos den a conocer lo que hacen y expliquen lo que hacen a la población, porque al final la población es la que tiene que verificar que los distintas autoridades o los distintos funcionarios cumplan con aquello que les está encomendado. Entonces, aunque la idea es sencilla, ya muy utilizado, todo el mundo habla de tiene que rendir cuentas, tiene que dar a conocer cómo tomó sus decisiones, pues su definición y sobre todo su operación es muy compleja. Fíjense que en este dibujito que hay aquí, pues habla de la rendición de cuentas o la accountability y hay una cantidad de elementos asociados a estas que tienen que ver con quién tiene un liderazgo, cuáles son los objetivos de una política, cuáles son los objetivos y los resultados de esa política, qué motivaciones hay, qué estrategia se desarrolla para impulsar esa política. Es decir, son muchos elementos que están detrás de la rendición de cuentas. ¿Me da la que sigue, por favor? Bueno, la rendición de cuentas está necesariamente asociada a la idea de la responsabilidad. ¿Quién es el que rinde cuentas? Pues el que tiene alguna responsabilidad pública previa. Es decir, yo tengo una responsabilidad en mi casa frente a mis hijos, frente a mi esposo, en fin, pero esa no es la responsabilidad que implica una rendición de cuentas. Tiene que ser una responsabilidad pública, tiene que ser una responsabilidad que está regulada en la ley, que está definida en la ley. Entonces hay la responsabilidad de los secretarios de Estado, hay la responsabilidad de los representantes políticos en la Cámara de Diputados o en el Senado. Es decir, la responsabilidad es aquello que deriva del marco legal del cargo que alguien ocupa. Y esto está asociada a la rendición de cuentas porque precisamente la rendición de cuentas se refiere a cómo se llevó a cabo esa responsabilidad, qué tanto se cumplió o no se cumplió, se ejerció el recurso público como debía de haberse ejercido, se obtuvieron los resultados que se habían previsto. Esa es la rendición de cuentas. No hay rendición de cuentas sin una responsabilidad pública previa. Y hay dos propósitos centrales detrás de la rendición de cuentas. Uno, hacer más eficaces las acciones del gobierno, justamente porque están siendo vigiladas, porque hay alguien que está atento a que se cumpla con la responsabilidad del gobernante, la responsabilidad del funcionario público, y la otra es acentuar la responsabilidad. Fíjense que en el dibujito que les puse ahí, se habla de responsabilidad, se habla de rendición de cuentas, se habla de respetabilidad y se habla de credibilidad. Todos estos son valores asociados a la rendición de cuentas. La rendición de cuentas lo que quiere es hacer un ejercicio del gobierno o ejercicio de las autoridades que sea un ejercicio más vigilado y por lo tanto también más eficaz. ¿Me da la que sigue? Bueno, la rendición de cuentas no es un acto unilateral, sino siempre es un acto que implica una relación. Cuando menos hay dos sujetos detrás de la rendición de cuentas. Hay quien rinde cuentas, es decir, quien tiene una responsabilidad pública, por ejemplo, un secretario de salud tiene una responsabilidad pública frente al manejo de la pandemia. Y entonces debe de tomar una serie de decisiones, de qué tipo de medidas sanitarias debe de tomar la población, cuándo se hace un semáforo epidemiológico, cuándo se cambia de color, etcétera. Tiene que hacer una serie de decisiones y tiene que rendir cuentas sobre esas decisiones. Y el otro sujeto es aquel al que le rinde cuentas, es decir, aquel sobre el cual informa qué es lo que está haciendo para que entonces le dé el visto bueno, acredite que se está cumpliendo y así entonces cerramos la pinza del acto de responsabilidad.
Entonces, los dos sujetos son el que tiene la responsabilidad y el que juzga los actos del funcionario y que también puede sancionarlo. La sanción juega un papel fundamental en la rendición de cuentas, porque así se cierra la pinza. No solamente se invita a los funcionarios a que informen y a que digan cómo toman decisiones y por qué toman una decisión y no la otra, pero también en el caso de que no se cumplan con esas acciones que están previstas, se pueda sancionar para inhibir posibles o futuras acciones que no vayan de acuerdo con esas disposiciones legales o esa responsabilidad que tiene un personaje público, ¿no? Un funcionario de gobierno. ¿Me da la que sigue? Bueno, como la rendición de cuentas, decíamos, es algo de lo que hablamos cotidianamente, pero la categoría se refiere a un mecanismo, a un proceso, a una cadena de procesos que permite mantener bajo control al poder público. ¿Y cuál es el gran propósito? Pues evitar abusos, evitar ilegalidades, evitar que haya irregularidades en el ejercicio, porque el poder siempre tiene muchas tentaciones de aprovechar personalmente pues esas facultades que se tienen y que no tienen los demás. Pero la rendición de cuentas implica una serie de procedimientos, de mecanismos. No es un acto único, sino implica en primerísimo lugar que hay una responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad está definida en la ley. Es la responsabilidad del presidente de la República para definir las políticas, para gobernar para todos, para acreditar cómo se toman las decisiones. La segunda es que tiene que haber información, porque sin información, pues difícilmente se rinde cuentas. ¿Cómo voy a rendir cuentas de cómo gasté el dinero del programa de vacunación si yo no tengo información? Para rendir cuentas sobre ese programa, tengo que dar información de cómo se elaboró, cuáles son las fases de ese programa, cuáles son los propósitos que busca el programa de vacunación, cuáles son los objetivos, las poblaciones objetivas que van a recibir la vacunación, en cuánto tiempo se va a cubrir la vacunación, qué tipo de vacunas se está poniendo, etcétera. Entonces, la información juega un papel esencial. Si no hay información, pues no hay rendición de cuentas. ¿Cómo voy a rendir cuentas si no digo cuál es la información? Y tiene que ser información, además, que esté documentada, información que esté basada en datos concretos. Pero no es suficiente, no es suficiente que yo dé la información de cómo voy a vacunar, en cuántos meses, cómo empiezo con ciertas poblaciones de adultos mayores y sigo por los que tienen algún tipo de enfermedad o de comorbilidad. No es solamente darle información, tengo que justificar por qué tomo esa decisión y no otra, porque pues siempre las decisiones pueden ser A o B, en un país se toman de una manera, en otro país se toman de otra, hay que tomar en cuenta las circunstancias en que se toman las decisiones. Entonces, no es solo informar, dar documentos que den cuenta de cómo estoy gastando el recurso, sino hay que justificarlo. Y finalmente hay sanciones. Y así es como se redondea la idea de la rendición de cuentas, responsabilidad, información, justificación, que finalmente están detrás de cumplir con la responsabilidad y las sanciones que están acompañando para poder inhibir cualquier posible mala decisión o mala operación de algún tipo de programa gubernamental. Por eso es que la rendición de cuentas está fuertemente asociada al ejercicio del gobierno. La que sigue, por favor. Bueno, hay dos tipos de rendición de cuentas. Y Guillermo O'Donnell, un gran politólogo latinoamericano que vivió mucho tiempo en Estados Unidos y que murió hace unos pocos años, desde 1999 habló que había dos grandes pilares de la rendición de cuentas, ¿no? De esta famosa accountability en inglés, que quiere decir que a los que tienen algún tipo de poder, algún tipo de facultad sobre el conjunto de la población, tienen que definir cómo rinden cuentas, cómo dan a conocer las razones de sus decisiones. Bueno, pues la rendición de cuentas horizontal es la que involucra a instituciones del Estado
encargadas de controlar a quienes toman decisiones, quienes definen políticas, quienes hacen programas, quienes invierten recursos en la compra de ciertos recursos o en la compra de ciertos elementos que necesitan, aparatos, etcétera. Y el que también hay que sancionar, como yo les decía, por irregularidades. Entonces, por ejemplo, ¿quién vigila al gobierno? Pues lo vigila la Cámara de Diputados, pues lo vigila la Auditoría Superior de la Federación, lo vigila también la Secretaría de la Función Pública. Hay distintos organismos que vigilan al gobierno y no solamente vigilan, sino que lo vigilan para tratar de meter correctivos, para tratar de controlar al gobierno para que no haga cuestiones irregulares y después, si hay esas irregularidades o hay esas violaciones a las leyes de los servidores públicos, pues entonces hay que sancionarlos. Si no hay sanción, no hay posibilidad de inhibir esos actos. Tiene que haber una sanción porque eso es lo que da el ejemplo de que si tú haces este tipo de violaciones, pues vas a incurrir en una falta y la falta pues tiene consecuencias. Es decir, la rendición de cuentas implica que los actos de los funcionarios tienen consecuencias. Y la rendición de cuentas vertical, de arriba para abajo y de abajo para arriba, es la que permite a los ciudadanos denunciar actos ilegales, castigarlos en las elecciones, es decir, tú no cumpliste con tal programa, bueno, pues la próxima elección yo no voto por tu partido, ¿no? La participación como testigos sociales, como contralores ciudadanos, es decir, todos los espacios en donde los ciudadanos pueden participar para contribuir a que se desarrollen mejor los programas, las políticas, ¿no? A través de Contraloría Ciudadana, a través de presupuesto participativo. Es decir, hay distintas vías de participación de los ciudadanos, pero es de los ciudadanos hacia arriba. Y pues las elecciones son un elemento de rendición de cuentas, porque pues ahí es donde se evalúa la opinión y la percepción de los ciudadanos sobre sus gobiernos y es donde los ciudadanos tienen la facultad de castigar o de premiar a los funcionarios y a sus representantes políticos a través del voto, ¿no? Entonces, esa relación vertical de abajo para arriba de los ciudadanos al vigilar a sus gobernantes, pues es otro elemento que ayuda a empujar hacia que los funcionarios públicos y representantes políticos, porque también diputados y senadores tienen una responsabilidad frente a los ciudadanos, ¿no? Entonces, la responsabilidad horizontal que tiene que ver con el Ejecutivo frente al Legislativo o frente a la Auditoría Superior de la Federación y por otro lado la vertical que son los ciudadanos vigilando a sus gobiernos, que es algo que cada vez más demandan los ciudadanos, tener herramientas para ponerles limitantes a posibles abusos de los funcionarios. ¿Me da la que sigue? Bueno, hay algo que se llama la rendición de cuentas social. Y ese es un esquema de control basado en acciones ciudadanas. Por ejemplo, hay movimientos sociales, hay medios de comunicación que denuncian faltas de gobierno y que plantean también temas de agenda. Por ejemplo, se me ocurre la participación ciudadana en favor de limitar la violencia en contra de las mujeres, que es una movilización, ahí ven esta imagen, de una movilización de la población para hacer que los gobiernos, los representantes políticos en las distintas cámaras, bueno, respondan a una demanda, ¿no? Entonces, en esta rendición de cuentas social, es la sociedad a través de su acción la que va orientando a los gobiernos a que rindan mejor cuentas, a que desarrollen ciertas políticas para atender a pues, aquello que la ciudadanía le impone, ¿no? Por ejemplo, pues, desarrollar ciertas medidas para limitar, reducir los abusos frente a las mujeres, ¿no? Entonces, impulsar cierto tipo de acciones que puedan hacer que las mujeres se sientan más parte, se empoderen de sus propios destinos a través de este impulso a ciertas políticas. Entonces se habla de rendición de cuentas social, no solamente rendición de cuentas en instituciones y por la vía del voto, sino por la vía
de manifestaciones, de pues toda una serie de demandas que se hacen a través de redes sociales. Es decir, es como la sociedad quiere participar y encontrar una alternativa para ser escuchada. ¿Me da la que sigue? Bueno, rendir cuentas es asumir que las decisiones que toman los poderosos, los que tienen algún tipo de facultad, algún tipo de atribución o de prerrogativa, sepan que que sus decisiones tienen consecuencias. Rendir cuentas es asumir que las decisiones y las acciones tienen efectos sobre la vida social. No son intrascendentes, no importa si hoy hay un aumento de impuestos o no lo hay, pues no, si yo determino que hay un aumento de impuestos, sé que va a haber consecuencias, sé que va a haber a quienes le guste y a quien no le guste, pero tiene un efecto sobre la vida social. Si yo decido hacer una estrategia en materia de seguridad pública para combatir el narcotráfico, para combatir el crimen organizado, bueno, yo sé que eso va a tener consecuencias. El armar la Guardia Nacional en lugar de la Policía Federal, pues tiene consecuencias. Que haya una presencia de militares en las calles, tiene consecuencias sobre, no solamente sobre la vida social, sino también sobre las percepciones de los ciudadanos. Bueno, la rendición de cuentas, como esa cadena de procesos en donde cuando menos hay dos actores, el que es responsable y el que le exige la responsabilidad, implica una cadena de procesos. Y la primera acción es la transparencia. Esto de lo que hablamos todo el tiempo, ya no hay ningún funcionario público ni líder político que no diga que sus acciones son transparentes. La transparencia se ha convertido en un valor universal del ejercicio de gobierno. Y esas acciones y decisiones, y sobre todo el uso de dinero público, deben transparentarse. Por ejemplo, hoy se habla de que no son transparentes la compra de las vacunas, porque hay unos convenios de confidencialidad entre los laboratorios y los gobiernos. Bueno, pues eso es algo que contraria la ley de transparencia, que dice donde hay dinero público se tiene que hacer público, porque el dinero público viene de nuestros impuestos, viene de nuestras contribuciones. Entonces, la transparencia de las acciones es fundamental. La justificación de por qué se toman las decisiones. Después viene la parte contraria, la del otro lado del sujeto, la de la fiscalización, para verificar que se cumplen las acciones, que se gasta bien. Hoy esto no lo puse, pero hoy todos los periódicos nacionales traen en su primera plana los resultados de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública de 2019, es decir, revisa cómo se gastó en 2019 y da un primer informe ahora en el mes de febrero, y eso es el resultado de la fiscalización. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación fiscaliza cómo gasta y cómo toma sus decisiones el gobierno federal, y lo mismo sucede en todos los estados. Esta fiscalización, esta vigilancia, este control de parte de un ente diferente al del gobierno es uno que es fundamental en el ejercicio de la rendición de cuentas. Y luego la sanción, que tiene que ver con el procesamiento de las irregularidades, ver quién fue el responsable, porque no cualquiera es responsable, hay que ver quién tomó las decisiones, y si no se cumplen las acciones, hay consecuencias. Y una de las consecuencias, pues, es la sanción. ¿Me da la que sigue? Bueno, pues voy a revisar cada una de esas 4 distintas fases de la cadena de procesos que hacen la rendición de cuentas. El primer requisito es la transparencia. Es el primer eslabón de la cadena de la rendición de cuentas. Implica que toda la información que se genera y se resguarda en una oficina pública gubernamental no es del funcionario que la produce, no es del secretario de Relaciones Exteriores que firmó los contratos para la compra de las vacunas. Es de todos los ciudadanos y de toda la población en general, porque así lo dice nuestra Constitución, porque así lo dicen nuestros tratados internacionales en materia de transparencia, y porque así lo dicen nuestras leyes de transparencia también. La información que se genera en el ámbito público
es pública, salvo ciertos elementos que están establecidos en ley y que hacen que la información no se deba dar en ese momento, porque por interés público, si se está haciendo una investigación, por ejemplo, de algún delito, pues no se da la información porque hay que proteger el proceso de investigación, ¿no? O si se está en un acuerdo con un gobierno internacional, un gobierno exterior, y hay ciertos acuerdos entre el gobierno exterior y nosotros, pues hay ciertos elementos que no se dan. Pero donde hay recurso público, la información tiene que ser pública porque así lo dice nuestra Constitución y nuestra ley. Y este es el primer requisito de la rendición de cuentas. ¿Me da la que sigue? Bueno, la otra es que no es suficiente transparentar, es decir, difundir la documentación sobre las acciones del funcionario. Sí, no solamente tengo que dar el contrato que yo establecí entre la Secretaría de Relaciones y la vacuna, el laboratorio de la vacuna AstraZeneca, sino que además tengo que justificar esa acción, ¿no? Implica una acción adicional. Hay que explicar por qué se toma esa decisión. Pues porque es una vacuna más barata, porque es igualmente efectiva, pero al mismo tiempo hay un stock mayor al que yo puedo acceder. Es decir, todo eso implica la rendición de cuentas, que se justifique una acción. Para ilustrar, por ejemplo, la compra de las vacunas, justamente lo que estaba diciendo, una cosa es dar el documento del convenio y otra cosa es decir por qué hice esa compra. Y para hacer eso tengo que decir, pues, qué regulación existe, qué estudio de mercado hice, o simplemente fui al mercado a comprar todo lo que yo podía, qué accesibilidad, qué oferta, cuál es el precio. Todo esto es lo que va justificando por qué se compra una vacuna o por qué se compra cualquier otro tipo de medicamento, ¿no? Es decir, hoy se habla de compra de medicamento concentrado. Bueno, pues ¿por qué se compra así? ¿Por qué se pide a la ONU que sea una instancia que ayude también a, pues, hacer que las compras sean más eficaces? En fin, todo eso tiene que ver con la justificación del acto de comprar, ¿no? Que es uno de los actos fundamentales de los gobiernos y de la rendición de cuentas, ¿no? Porque por eso habla de cuentas, es el recurso que se está utilizando. ¿Me da la que sigue? Bueno, más allá de eso viene la fiscalización. Y la fiscalización quiere decir la vigilancia, la observación, el estudio de lo que hacen las autoridades y los funcionarios públicos. Y esto se llama fiscalización. La fiscalización es ese proceso para revisar y analizar lo que hace el gobierno, y se hace a través de auditorías del ejercicio del gasto, de los resultados, del desempeño de las distintas oficinas, y en México la realiza el Poder Legislativo. Es decir, es otro poder el que fiscaliza al gobierno o al Poder Ejecutivo o a la Administración Pública Federal a través de la Auditoría Superior de la Federación o de los órganos de fiscalización superior en cada uno de las 32 entidades federativas. Cada año, la Auditoría Superior de la Federación revisa la cuenta pública, se auditan diversas adquisiciones, obra pública, compras, contratos, personal que se contrata, etcétera. Se revisan distintas cosas a partir de una muestra, porque no se puede revisar todo, y es a partir de eso que entonces la Auditoría Superior de la Federación hace un informe de qué es lo que encontró en las distintas dependencias, en los distintos programas y políticas. Por ejemplo, hoy la Fiscalía de la Auditoría Superior de la Federación habla de, pues, cuánto se gastó en la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cómo funciona la Secretaría de la Función Pública, si desarrolló bien sus funciones o no. Es decir, la fiscalización es para decir cómo están funcionando las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, pero también de los congresos, también de los órganos autónomos. Es decir, la Auditoría Superior también fiscaliza al INE, fiscaliza a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fiscaliza a todos los entes públicos federales. ¿Me da la que sigue? Bueno,
¿para qué está la fiscalización? ¿Para qué tenemos que andar revisando, analizando cómo se ejerció el gasto? Pues para corregir las irregularidades. Eso es lo que se quiere hacer. Lo que se quiere es mejorar los procesos de compras, de adquisiciones, para que no haya incumplimientos de la ley, para que si hay procedimientos que están inadecuados, incompletos, etcétera, o si no hay una suficiente vigilancia interna, porque dentro de cada entidad de la administración pública hay una vigilancia interna más allá de la vigilancia externa de la Auditoría Superior de la Federación. Y eso, para eso sirve la fiscalización. Tiene un fin muy positivo, corregir deficiencias, pero también sancionar malas prácticas. Lo primero que hace la auditoría es decir, a ver, aquí hay algo que no está muy claro, aquí hay algo que no está cumpliendo con todas las normas. Explícame por qué lo hiciste así. Es decir, hay un ir y venir, hay darle oportunidad a la entidad a que diga qué fue lo que hizo y por qué lo hizo de esa manera. Y entonces ya la fiscalización, si encuentra que sí se violaron los procedimientos, que no se cumplió con la ley, entonces va a pedir que haya sanciones. ¿Y a quién le pide que haya sanciones? Pues a los que son encargados de sancionar, ya sea a la propia Secretaría de la Función Pública o a la Fiscalía General de la República cuando se tratan de violaciones en el marco de un delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ilustrar, voy a fiscalizar los convenios para la compra de vacunas. Se debe de revisar que se cumplieron las reglas para operar el programa, que se lograron los objetivos en tiempo, en forma, que se alcanzó la cobertura prevista, que se adquirieron en los tiempos establecidos. Es decir, para eso sirve la fiscalización, para ver que un cierto programa se realizó. Y esto obviamente es a posteriori, ¿no? Ahora, si se encuentran irregularidades en la operación de esos convenios de compra de vacunas, pues se debe de denunciar ante la Secretaría de la Función Pública para que entonces se busque sancionar a los responsables. Entonces, así es como se va cerrando la pinza de la rendición de cuentas. Es transparentar, justificar, fiscalizar después que se hace adecuadamente y si no, pues buscar la sanción a los posibles responsables de una irregularidad. ¿Me da la que sigue, por favor? Bueno, al final, pues sí, hay que ver qué se hizo, por qué se hizo, qué tipo de falta es. La Secretaría de la Función Pública, de hecho, investiga a través de sus órganos internos de control en las distintas dependencias de la Administración Pública Federal. Cualquiera que haya trabajado en una dependencia de la Administración Pública sabe que hay un órgano de control, un famoso OIC, que vigila cómo haces las compras, cómo contratas a alguien para una oficina, cómo contratas personal, cómo decides si vas a hacer una ampliación en tus oficinas, cuánto gastas, a quién contratas, etcétera. Todo eso está vigilado por los órganos internos de control que dependen de la Secretaría de la Función Pública y que lo que necesita es identificar cualquier tipo de irregularidad para corregirla. Ahora, cuando hay irregularidades denunciadas por la propia Auditoría de la Superior de la Federación o por denuncia ciudadana o como parte de la función de control, pues entonces lo que se tiene que hacer es dar vista, dar a conocer que hay esta falta. Ahora, dependiendo si la falta es muy grave, si no es tan grave, pues las sanciones pueden ser de distinta naturaleza. Puede ser simplemente una llamada de atención, una amonestación, puede ser una sanción pecuniaria con algún tipo de recurso, es decir, una multa, o puede ser una suspensión temporal del cargo. Es decir, si hubo una irregularidad de parte del responsable, se le puede suspender durante una semana y no se le va a pagar, etcétera, para como una manera de castigarlo frente a aquella irregularidad que cometió, además de que aquellos que cometen irregularidades pasan a ser parte de un listado de servidores públicos sancionados que todo el mundo puede conocer. Y si es muy, muy grave, entonces puede haber una inhabilitación, es decir, se puede dejar de a alguien para que durante 10 años no pueda ser contratado por ninguna oficina gubernamental, justamente porque ya incurrió en una falta. Esto es donde se ve por qué la rendición de cuentas
quiere hacerle entender a quien tiene una responsabilidad de que las decisiones no son triviales, no son intrascendentes. Todas las decisiones que toman los funcionarios públicos que tienen algún tipo de responsabilidad, que tienen algún tipo de atribución para tomar decisiones, tienen consecuencias sus actos. Y saber que tienen consecuencias sus actos es entender que porque hay consecuencias hay que rendir cuentas, hay que dar a conocer y explicar y someterse a la vigilancia de los que fiscalizan para que entonces haya un impulso, un movimiento hacia una mejora en el ejercicio de las decisiones públicas, que al final son decisiones que se traducen en beneficio o en perjuicio de toda la población, ¿no? Porque al final, pues la administración pública va tomando decisiones que nos afectan a todos los ciudadanos de distinta manera, o pues las que están, por ejemplo, en la seguridad pública, pues que se tome una decisión u otra o que se tome de manera inadecuada, pues sí tiene unas consecuencias, unos efectos sobre la población. ¿Me da la que sigue? Bueno, una cuestión fundamental en la rendición de cuentas es que, pues, decíamos que la rendición de cuentas implica dos sujetos. Un primer sujeto que es el responsable y es el que toma las decisiones, y un segundo sujeto que revisa, que vigila, que fiscaliza. Y la autonomía en la rendición de cuentas es fundamental. No puede ser que quien revise sea el mismo que está siendo revisado. Tiene que ser alguien diferente. No puede ser que si estoy revisando a la Secretaría de Salud o a la Secretaría de Educación, el que vigile sea la Secretaría de Educación. Pues no, no puede ser. Tiene que vigilar a alguien distinto. Y se ha encontrado que la autonomía de los organismos estatales de control y de vigilancia del gobierno son esenciales. ¿Para qué? Pues para saber que no hay una complicidad, que no hay un ser eso juez y parte, ¿no? Porque a mí me interesa que salga bien ese funcionario y entonces voy a hacer como que lo vigilo, pero en realidad no lo vigilo. Bueno, pues tiene que haber autonomía para asegurar la eficacia de los procesos de la rendición de cuentas. Por eso la transparencia le corresponde al INAI, que es un organismo constitucionalmente autónomo que garantiza el acceso a la información y que abarca a todos los entes públicos del ámbito federal, no solo a la administración pública. El INAI vigila al INE, vigila a la Comisión de Derechos Humanos, vigila al Banco de México, vigila a todos, al INEGI, a todos los que son organismos públicos, porque este es la gran autoridad, el gran organismo que asegura que la información pública sea eso, sea pública, esté el acceso de todo mundo. La fiscalización, bueno, pues la Auditoría Superior de la Federación no es autónoma, pero es parte del Poder Legislativo y eso hace que sea independiente del gobierno federal y de la administración pública para poder auditar sin estar asociado a los intereses del gobierno en turno y que entonces se pueda vigilar de manera, llamémosle, imparcial o neutral cómo se ejerció el gasto y lo único que tiene que ver la auditoría es ¿se cumplió con la ley o no se cumplió? ¿Se abrió una licitación para contratar? Sí, se abrió una licitación. O no, no se abrió la licitación, se hizo por adjudicación directa. Ah, bueno, pero entonces se justificó por qué se fue en una adjudicación directa. Si tiene la Auditoría Superior esa ser parte del legislativo como otro poder que no está asociado a los intereses del gobierno o del Ejecutivo Federal. La investigación, bueno, pues para ver si de veras hubo alguna irregularidad, si no se cumplió con las responsabilidades que tenían esos funcionarios y hay que promover sanciones, pues está la Secretaría de la Función Pública, que no es autónoma, pero pues que tiene ciertas reglas que hacen que sus órganos internos de control vigilen desde adentro de las instituciones que se cumplen con las reglas, o para identificar responsabilidades penales. Por ejemplo, está la Fiscalía General de la República. Entonces, la Auditoría Superior hace una denuncia ante la Fiscalía que es autónoma y que entonces no va a estar respondiendo a los intereses del gobierno, sino solamente a los intereses de
cumplir con la norma y lograr los mejores resultados en beneficio de la población. Y las sanciones administrativas las puede hacer o la Secretaría de la Función Pública cuando son actos de corrupción leves o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene ciertos márgenes de autonomía. Y cuando son sanciones penales, pues ni más ni menos que el Poder Judicial. Son los jueces, los magistrados, los que imponen como el último nivel de esa cadena de procesos, pues las sanciones a los distintos funcionarios, ¿no? ¿Me da la que sigue? Bueno, resulta que una de las consecuencias de la falta de rendición de cuentas es la impunidad. ¿Y qué quiere decir la impunidad? Pues la impunidad quiere decir que haya falta de castigo, falta de sanciones a quien no cumpla con las disposiciones legales, a quien no ejerza los recursos públicos de la manera más benéfica para la población. Entonces hay irregularidades en el ejercicio del presupuesto que hacen que se cometan delitos, ¿no? Por ejemplo, los de corrupción, ¿no? El peculado, el fraude, etcétera, la extorsión. Y cuando hay un posible delito, pues se deben de hacer las denuncias, ¿no? Por ejemplo, los hace la Auditoría Superior ante la Fiscalía General de la República. El estado de la rendición de cuentas del país se expresa en los niveles de impunidad. Es decir, en la medida que haya una eficaz rendición de cuentas, habrá una menor impunidad. ¿Y qué quiere decir impunidad? Pues ausencia de responsabilidad de los autores. Es decir, ausencia de responsabilidad de quienes son aquellos que pueden violar la norma o escapan a una investigación o a una sanción. ¿Por qué? Pues por complicidades, porque el juez atendió algunas demandas de un funcionario público, porque era un funcionario de un alto nivel y entonces el juez se ciñó a lo que le pidió el funcionario inadecuadamente y entonces, pues, lo que implica es que haya impunidad, que no se castigue adecuadamente a los que violan las normas, a los que no cumplen con los procedimientos, a los que no gastan el dinero público en lo que debía de gastarse, sino que lo aprovechan para sus propios beneficios, ¿no? Es decir, abusando realmente de su cargo público. Entonces, pues fíjense que ni más ni menos que la impunidad es esa consecuencia de una falta de rendición de cuentas. En nuestro país, me da la que sigue, pues los datos sobre impunidad es que pues que tenemos una elevadísima impunidad. Fíjense, de acuerdo con datos de la propia Auditoría Superior de la Federación, cuando la Auditoría Superior ha hecho denuncias ante la Fiscalía, solo en un 2% derivan en sanciones durante los últimos 20 años. O sea que traemos estos niveles de impunidad desde hace 20 años, en donde aunque tengamos una auditoría superior que depende del Poder Legislativo, que no está vinculada a los intereses del gobierno, que puede vigilar la cuenta pública de manera independiente, pues resulta que hace denuncias ante la Fiscalía General de la República y pues no pasa nada o pasa muy poquito. De las 1,035 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía por daños patrimoniales a la hacienda pública, solo 22 han terminado en una sentencia. Ven ustedes ahí el 2%, es decir, pues es totalmente ineficaz el procedimiento de rendición de cuentas. De acuerdo con un estudio de la Universidad de las Américas en Puebla, que se llama el Índice Global de Impunidad, y que mide el nivel de impunidad, de este incumplimiento de los castigos o de las penalidades por una violación a las reglas de funcionamiento, México, fíjense, ocupa el lugar 60 de 69 países considerados con un puntaje evidentemente reprobatorio en la rendición de cuentas, que es del 49,67 y está entre los países de más alta impunidad, es decir, en donde pues no importa que se violen las normas, no importa que se cometan delitos, al final no hay castigo para estas violaciones. Y como no hay castigo, pues tampoco hay palancas para inhibir esos actos ilegales. Es decir, lo que necesitamos es obviamente procedimientos de
mayor posibilidad de que haya sanciones para que no sean impunes los actos de violación a las reglas, a las normas, de violación al ejercicio del recurso público, que pues no es del funcionario que lo ejerce, es de todos nosotros, porque al final emana de nuestros pagos de contribuciones y de nuestros impuestos. Entonces, si me da la que sigue, creo que es la última. Bueno, pues el gran antídoto a la impunidad es un verdadero sistema nacional de rendición de cuentas. Es decir, si la impunidad es la falta de castigo por un atropello a las normas, por violar derechos humanos, feminicidios, extorsiones, fraudes, desviaciones de recursos públicos, abusos de autoridad, complicidades con el crimen, en fin, toda esa serie de normas atropelladas que existen, y la impunidad es la falta de castigo por actos de corrupción, porque se aprovechó el recurso en beneficio personal, etcétera. Bueno, pues todo eso lo que hace es que al final se violan los derechos humanos básicos. Entonces, ¿qué hacer? Pues necesitamos robustecer, fortalecer nuestras políticas que reconozcan que la impunidad está arraigada, que la impunidad no es un acto de una persona que violentó la norma y no fue castigado, ¿no? Hay todo un esquema en donde, pues, el dicho popular es, no importa que violes la norma, lo importante es que no te cachen, que no te identifiquen como culpable. Y esto habla de nuestras grandes deficiencias en materia de rendición de cuentas, en materia de vigilancia, de control sobre el poder. Es necesario integrar programas, mecanismos de control, mejorar la fiscalización y no solamente la fiscalización como revisión de cómo se hizo el gasto, sino que tenemos que tener mejores mecanismos para que los jueces castiguen a los infractores. Solo con más responsabilidad, solo con mayor posibilidad de rendición de cuentas podremos entonces cumplir el propósito de tener mejores autoridades, mejores mecanismos de vigilancia que al final pues, van a derivar en que todas las acciones del Estado vayan orientadas a el bienestar de la población, que es la que generalmente tanto ciudadanos como gobernantes quieren, pero una cosa es querer y otra cosa es encontrar los mecanismos para lograrlo. Yo diría que tenemos muchas instituciones que se han creado y se han regulado para que podamos combatir la impunidad y podamos impulsar la rendición de cuentas, pero todavía nos faltan fortalecer esos distintos mecanismos, esos distintos elementos de la cadena de rendición de cuentas, que es una cadena complicada, aunque se diga muy fácil, pero tenemos el camino, tenemos el diagnóstico muy adecuado de dónde está la impunidad, dónde se atoran nuestros procesos de control y de vigilancia, y pues lo que se necesita es una convocatoria muy amplia para que todos participemos, no solamente el gobierno solito desde sus torres, sino gobierno, sociedad, que la sociedad participe, etcétera, para que sea más eficaz nuestro proceso de rendición de cuentas y eso que llamamos la responsabilidad pública pueda traducirse en mejores políticas que atiendan mejor pues los objetivos que todos los gobernantes persiguen, que es al final políticas públicas que beneficien a la población en los distintos ámbitos de salud, de educación, seguridad pública, en fin, todo lo que tenga que ver con servicios a los ciudadanos, servicios urbanos, etcétera. Todo eso son cuestiones que tienen que estar mejor vigiladas para que se realicen mucho mejor. Pues aquí concluyo mi presentación. Eh, Estoy a lo que ustedes me digan y si no hay preguntas, creo que no veo por aquí preguntas que quieran hacerme o comentarios, etcétera, pues solo me quedaría darle las gracias desde luego a Núñez por esta posibilidad de colaborar con ustedes en un tema de interés para quienes trabajan y quienes colaboran con la Asociación Nacional de Universidades y al Seminario de Cultura Mexicana por esta invitación a estar con ustedes la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.